Aprende y comprende el peón dama aislado en la práctica. Primera parte. Mostramos en este vídeo dos partidas que cumplen con este requisito relacionado con el vídeo que estudiamos anteriormente sobre este tema, donde explicamos esquemas y conceptos respecto al mismo. Esta partida comenzó con los siguientes movimientos: D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, D5, una defensa Grünfeld, alfil F4, alfil G7, E3, enroque, dama B3, C5, C por D5, C por D4, E por D4, E6, caballo F3, caballo por D5, alfil E5. Una posición con el peón dama aislado que ha aparecido en el centro del tablero para las blancas en D4. En esta ocasión, las negras van a ser las que luchan contra dicho peón y veremos cómo lo aprovechan. Tras este movimiento, el negro continuó con el desarrollo caballo C6, alfil por G7, rey por G7, alfil B5, caballo A5, dama C2, B6, enroque, alfil B7. Las negras tienen un buen puesto avanzado en D5 y hacen todo lo posible para fortalecerlo, y de esa manera el peón aislado permanecerá fijo en esa casilla con la idea en un futuro de atacarlo y que éste no avance, para que así el blanco no elimine dicha debilidad. Dama D2, caballo por C3, dama por C3, torre C8, dama D3, alfil por F3 y ahora G por F3. Prácticamente esto es forzado, puesto que de capturar con la dama en F3 se perdería el peón con dama D4. Es verdad que desaparece el peón aislado, pero las negras no tendrían que trabajar prácticamente nada para capturarlo, algo que ocurrió en la partida. Pero después de G por F3, la estructura de peones del enroque ha quedado debilitado, así como la casilla F4, que puede ser un puesto avanzado también para el caballo negro en caso que logre llegar a esa casilla. Continuó la partida con dama G5, rey H1 y torre F8. Las negras planifican doblar sus torres a lo largo de la columna D. Alfil A6, torre C7, dama E3 y dama F6, incrementando el ataque sobre el peón de D4, que pronto estará perdido. Torre F D1, torre de C a D7. El peón prácticamente no puede ser defendido. Torre a C1. Las piezas pesadas de las negras apuntan directamente al peón dama aislado blanco. Sin embargo, por el momento está indirectamente protegido. No es apropiado capturar inmediatamente en D4, porque después del cambio en dicha casilla, las blancas podrán o tendrán la oportunidad de invadir la casilla C7 con su torre y luego ganar el peón de A7. Por lo tanto, la tarea de las negras es aumentar aún más la presión sobre el peón de D4 y evitar una posible intrusión de las blancas, en la columna C. Por eso retroceden con su caballo a B7. El caballo está en camino de ir a F5, desde donde puede ejercer una presión decisiva sobre el peón de D4. B4. El cambio del alfil por el caballo
es inevitable en cualquier caso, pero las blancas desean de alguna manera fijar los peones negros en el flanco de dama. Caballo D6, alfil D3, caballo F5. Una pieza más que se incorpora al ataque sobre D4, por lo que el alfil tiene que ser cambiado por el caballo. Alfil por F5, dama por F5, torre D2, dama F6. Nuevamente la dama se incorpora a la presión del peón para capturarlo. Este fue sobreprotegido con torre C a D1. Después del cambio del activo alfil de las blancas, las negras reanudan la presión sobre la debilidad en el otro lado, en el otro flanco, sobre todo con el peón de D4. Pero no es tan fácil ganar el peón de D4. Para hacer eso es necesario explotar la segunda debilidad posicional de las blancas, el peón de F3. Para ello, lo primero que hacen es fijar el peón de las blancas con torre D5 con la idea de trasladar la torre a F5, dama E4 y torre F5. Las negras comienzan a redistribuir las piezas pesadas combinando amenazas a las dos debilidades blancas. Torre D3, torre D a D5, rey G2, torre F4, dama E3 y dama H4. La dama y las dos torres siguen presionando sobre el peón de D4 que tiene esclavo a las torres blancas y a su dama. Pero también es importante destacar que el rey de las blancas está muy débil. Torre A3. La posición de las blancas en realidad es desesperada, por lo tanto es difícil recomendar aquí alguna defensa. Por lo menos están intentando entrar en A7, pero las negras se oponen a ello, salvando su peón con A5, B por A5, B por A5 y dama C3, atacando el peón de A5. Pero existe ahora un golpe decisivo, E5, una presión sobre D4 que no se puede controlar. Torre por A5, E por D4, torre por D4. O, de lo contrario, si no se hace este movimiento, las negras tendrían contra dama C7 la jugada dama G5, rey H1 y la captura de la torre de A5. Por lo tanto, torre por D4 y torre D por D4. Y después de esta captura de torre, las blancas abandonaron. Este ejemplo muestra los siguientes puntos. 1. Para organizar la presión sobre el peón aislado es necesario traer a la batalla todos los recursos disponibles, desde piezas pesadas hasta peones. 2. Si estos recursos se agotan, debes intentar redistribuir tus piezas de manera que se creen nuevas debilidades o exploten las debilidades existentes en la posición del oponente. 3. Las amenazas combinadas contra dos debilidades conducen por regla general al éxito final, como ha ocurrido en esta partida. Ahora pasaremos a estudiar otro encuentro que también incluye el tema que estamos estudiando. Traemos aquí una partida entre Karpov y Spassky en la ciudad de Montreal en el año 1979, que también contiene este tema que estamos estudiando del peón dama aislado. Las blancas iniciaron el juego con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3, alfil E7 y alfil F4. Una jugada que hemos estado estudiando en nuestro repertorio clásico D4. El negro continuó con enroque, pero en esta ocasión Karpov eligió la jugada E3, que no era la que nosotros
recomendamos en nuestro repertorio, pero que es perfectamente jugable, diferente a torre C1. Continuó la activa jugada central C5, D por C5, caballo C6, dama C2, dama A5, A3, alfil por C5, torre D1. Esta posición quiero señalar que también puede surgir por transposición en la defensa ninso-india. Alfil E7, caballo D2, alfil D7, alfil E2, torre de F a C8, enroque, dama D8, C por D5 y E por D5. Ha aparecido el peón dama aislado. Hay un peón aislado en el tablero, por lo tanto, vamos a ver cómo Karpov aprovecha este detalle. Lo primero que él hace es llevar su caballo a F3 para mantener bajo control la casilla D4. Su adversario, el gran maestro Spassky, jugó H6. Esto es lo que Anatoly Karpov escribió sobre esta posición. La tarea de las blancas incluye el intercambio de al menos un par de caballos. En este caso sería mucho más fácil ejercer control sobre la casilla D4. Además, el alfil blanco correría inmediatamente a la casilla vacía de F3, desde donde ejercería una presión significativa sobre el peón de D5. Esta es una herramienta bastante típica en posiciones como esta. La única característica específica es que las operaciones de cambio no tienen lugar en D4 como en la mayoría de los demás casos, sino en E5. Continuó Karpov con el salto caballo E5 para eliminar el caballo de C6 y ceder la casilla F3 a su alfil. Alfil E6, caballo por C6 y torre por C6. Las negras podían haber capturado con el peón, con B por C6, que en realidad no se puede jugar ahora debido a la jugada alfil A6 y las negras pierden la calidad. Por lo tanto, es forzado torre por C6, alfil F3, cumpliendo a rajatabla con su plan para mantener la presión sobre el peón de D5, que ahora claramente no puede ser capturado porque el caballo de C3 además está clavado por la torre de C6, pero ya comienza a verse la actividad sobre dicho peón. Dama B6, alfil E5. Buena jugada. La ventaja de las blancas es bastante grande, pero no es tan fácil transformarla en ganancias materiales. Las blancas fuerzan el cambio del último par de caballos teniendo en cuenta que un peón aislado es el objeto de ataque más conveniente para los alfiles de largo alcance y las piezas pesadas. Por lo tanto, la idea es, evidentemente, eliminar el caballo de F6. Caballo E4. No se permite el cambio en F6, pero esto está dentro de los planes de Karpov. Dama E2. Aquí no se debe intentar la jugada alfil por E4, debido a que después de D por E4, dama por E4, sigue dama por B2, caballo D5, alfil por D5, torre por D5, dama C2, con un juego igualado. Por lo tanto, dama E2, caballo por C3. No se ha podido cambiar el alfil de casillas negras de alfil E5 por el caballo de F6, pero el objetivo se ha cumplido: eliminar el caballo de las negras que defendía el peón de D5. Alfil por C3. Debido a la falta de un contrajuego claro por parte de las negras, la posición de esta está estratégicamente perdida,
Sin embargo, las blancas todavía enfrentan importantes dificultades técnicas en el camino hacia la realización de su ventaja. Torre de 8. Sobreprotegiendo el peón de D5. En caso de la captura alfil por A3, aprovechando que el peón de B2 defiende al de C3, seguiría entonces el contragolpe en el ala de rey con alfil por G7, y la ventaja de las blancas es demasiado obvia. La otra línea es torre por C3, que sería interesante. Las negras podrían revitalizar su juego hasta cierto punto mediante este sacrificio de calidad, después de B por C3 y dama A5 atacando uno de los peones, atacando los dos peones, por lo que ganará uno de ellos, pero la ventaja sigue siendo de las blancas. Después de torre de 8, torre de 3, el mismo planteamiento anterior de la partida anterior, las blancas van a doblar sus torres en la columna D para presionar en D5, torre C a D6, torre de F a D1. Todas las piezas coinciden sobre D5, atando a las torres del contrario, torre 6 D7, torre D1 a D2. Siguiendo el consejo del gran Alexander Alekhine, si se concentran varias piezas pesadas, lo mejor es mantener la dama en la retaguardia. Por esa razón, la dama va a desplazarse a D1 después de dama B5 y dama D1. Las blancas han desplegado idealmente sus piezas, atando al oponente a la defensa del peón de D5. Pero para ganar la partida es necesario crear al menos una debilidad más en el campo de las negras. Karpov explica: en principio, esto se puede hacer de dos maneras. La primera es intentar provocar el avance de uno o varios peones en el flanco de dama y luego aprovechar las debilidades resultantes. La otra es hacer avanzar los peones en el ala de rey. Así que, dada la circunstancia o estos planteamientos de Karpov, eligen el segundo plan: avanzar los peones en el ala de rey. B6, G3, alfil F8, alfil G2, alfil E7. Las negras no tienen nada más que hacer que esperar y ver cómo suceden los acontecimientos. Siguió dama H5 y A6. Las negras se defienden de la amenaza E4, pero ahora sus peones del flanco dama están debilitados y es probable que se conviertan en un objetivo de ataque. Por ejemplo, el peón de B6 ahora puede estar en peligro después de los movimientos de reagrupación de la dama a D1, el alfil a D4 y posteriormente la torre a B3, poniendo énfasis en la debilidad del peón de B6. Además, el alfil de casillas blancas puede unirse a estas acciones coordinadas mediante la casilla F1, jugando en un momento dado alfil F1. Sin embargo, las blancas tienen en mente una ofensiva de peones en el ala de rey, que es lo que había planificado Karpov. H3, dama C6, rey H2, dama B5 y F4. Y aquí comienza la invasión en el ala de rey. F6. Un debilitamiento forzado ante la amenaza en esta posición de F5, atrapando el alfil. Si en lugar de la jugada F6 se juega F5 directamente, perdería inmediatamente la partida por medio de dama G6, donde se amenaza el alfil de E6 y mate en G7. Por lo tanto, F6 es respondido
con dama D1, dama C6, G4, G5, rey H1, A5, F5, alfil F7, E4, dando el golpe decisivo a la cadena más débil de las negras, el peón aislado de D5. Rey G7, E por D5, dama C7, torre E2, B5. Un error garrafal en una posición realmente desesperada. Siguió el golpe torre por E7, torre por E7 y D6. Después de dama C4, una jugada intermedia de desviación con B3. Las negras abandonaron, puesto que la dama debe abandonar la posición de C4, donde ataca la torre de D3 conjuntamente con el rayo X de la torre de 8. Así que la torre de E7 será capturada y las blancas quedarán con un alfil extra. Esta partida es un ejemplo clásico de la lucha contra el peón aislado. Los momentos clave en lo que es necesario centrar la atención son: 1. El cambio de piezas, facilitando a un bando ejercer presión sobre el peón aislado y más difícil el otro bando organizar la defensa. Y 2. Combinar amenazas en ambos flancos con el objetivo de crear nuevas debilidades atacables. Espero que este vídeo sea de utilidad y lo puedan disfrutar y aplicar en sus partidas. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.